Cuando me digas, Maggie. Adelante, por favor, iniciamos. Hola a todos, muchas gracias por su tiempo. A nombre de la Asociación Mexicana de Derecho y Publicidad, les quiero platicar un poquito lo que es AMEDEP. AMEDEP es una asociación de abogados dedicados a temas de publicidad y protección al consumidor. Empezamos un par de años atrás esta asociación y la idea es tratar de poder eh, abocar todos los temas relacionados a publicidad y consumidor y poder ayudar a las empresas que tienen temas relacionados a la materia. La idea es que se acerquen con nosotros las empresas, las personas, los despachos, que los podamos apoyar en fortalecer todos los temas relacionados a la industria publicitaria. En verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy tengo el gusto de estar en un webinar muy particular y un webinar el cual creo que es de suma importancia para todos. Y más que nada, tenemos a un rockstar de derechos de autor, que es el doctor Parets. Doctor, le quiero agradecer por su tiempo, primero que nada. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Creo que hay muy poca gente que sabe más de temas relacionados a derechos de autor que usted. Y creo que es la persona idónea para platicarnos un poco la relación que existe entre el derecho de autor y la inteligencia artificial. Antes de que empecemos con el tema del webinar, les voy a platicar un poquito la semblanza del doctor Parets. Actualmente el doctor Parets es asesor en la dirección jurídica de la INBA. Del 2012 al 2024 fue director del Registro Público del Derecho de Autor. Es doctor en Derecho, con mención a la mejor tesis categoría de doctorado en materia de derechos de autor. Eh, bonito. Motivo del concurso auspiciado por el INDA en ocasión del bicentenario de la Independencia de México y centenario de la Revolución Mexicana. Es doctor honoris causa en Principios y Valores en el 2021 y doctor de doctores honoris causa en junio de 2025, ambos otorgados por la Universidad Internacional en Desarrollo Humano y Liderazgo con registro de validez oficial de la SEP. Es autor de diversos libros, entre ellos El proceso administrativo de infracción intelectual, Teoría y práctica del derecho de autor, originalidad, creatividad, registro de derecho de autor, infracciones en materia de derechos de autor y patrimonio cultural, qué postura asumir ante la inteligencia artificial y coautor del libro, que lo felicito, doctor, sé que tuvo su presentación esta semana, expositor en diversos cursos y seminarios, reconocimiento PMG 2012 de la Secretaría de la Función Pública, primer lugar, categoría mejora de los procesos, trámites, servicios, expresa autor. Creo que me puedo ir, doctor, y hablar de ustedes. En verdad es un privilegio tenerlo aquí. Eh, Asimismo, también para tener un punto de vista de la iniciativa privada, le doy la bienvenida a Adrián Martínez. Adrián, gran amigo, colega mío, trabajamos juntos muchos años. Desgraciadamente ya no trabajamos juntos, pero es un placer tenerte aquí. Adrián, es un honor tenerte aquí. Es licenciado en Derecho, egresado del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, graduado con mención honorífica. Cuenta con el grado de especialidad en Derecho Procesal Civil y Mercantil por la Universidad Panamericana. Su práctica está enfocada en el litigio y consultoría de propiedad intelectual, derecho administrativo, entretenimiento, publicidad, contando con 12 años de experiencia en dichas materias y actualmente forma parte del despacho Fombobo Sericierra y es miembro de diversas asociaciones, pero es de las personas que empezaron la MEDEP con un servidor, y es el que me ha ayudado mucho a empujar a mí, a Maggie, a Ariadna, a todo el equipo de AMEDEP, esta asociación. Muchas gracias, profe, por estar aquí. Muchas gracias a ti y siempre gustoso de poder colaborar en esto. No, para nada. Les pido por favor que si pueden si pueden poner mute sus micrófonos, les agradecería muchísimo. Maggie, adelante. Pues bueno, ahora sí, damos palabra al doctor Paret. Sí, yo creo que Todo suyo el escenario. Doc, antes de que empecemos, si le parece, le quiero dar el contexto o el nombre del webinar a la gente para que sepa más o menos de qué vamos a estar hablando, pero al final es la relación que existe entre el derecho de autor y la inteligencia artificial. El webinar, su nombre se denomina ¿A quién pertenece la creatividad digital? Análisis del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inteligencia artificial y derechos de autor en México, impacto para empresas e industrias creativas.
Eh, Doctor, antes que nada, muchísimas gracias. Nos encantaría saber un contexto en relación a estas dos vertientes y qué es lo que usted piensa al respecto. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes compartiendo ahorita un ratito en la mañana. Y para mí es un honor poder compartir algunas experiencias. En primer lugar, por situación de contexto, históricamente vamos a partir del hecho de que ¿qué protege el derecho de autor? El derecho de autor protege las creaciones artísticas y literarias originales. En su artículo tercero, la Ley Federal de Derecho de Autor define las obras como toda creación original susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio de cualquier forma. De manera que siendo el centro de la protección en derechos de autor la originalidad, cualquier análisis debe partir del supuesto si el objeto es original o no es original y qué parámetros han de tomarse en cuenta para hacer determinaciones de originalidad, que paradójicamente la Ley Federal de Derecho de Autor no define qué se entiende como tal, y que bueno, aquí mi autocito del libro de Teoría y Práctica del Derecho de Autor, para mí es la expresión de la individualidad del creador, el reflejo de su personalidad, de su estilo propio. En otras palabras, somos originales en la medida que no copiamos. Y que realmente eh, no se debe reemplazar porque parece ser que ahora todo es inteligencia artificial, sin olvidar también que tanta importancia tiene una conducta que atenta contra la originalidad, como son las conductas de plagio, como aquellas conductas que tienen que ver con inteligencia artificial que atentan contra la creatividad. En ese sentido, en primer lugar, quiero hacer referencia en un orden metodológico a que históricamente esto no era tema de debate. La inteligencia artificial es un producto del desarrollo tecnológico, de las nuevas tecnologías, del avance tecnológico y por lo tanto, en esa misma medida se ha tenido que ir atendiendo algo y llegó un buen día al registro público del derecho de autor, un ejemplar presentado al registro donde tiene características similares a una obra literaria cuando no lo es. Es el caso justamente de una letra de una canción que por sus características, cualquiera que la ve, es una obra literaria, sin embargo, no lo es porque esta supuesta obra literaria que fue presentada al registro fue generada por inteligencia artificial. Aquí tenemos justamente el asunto donde el supuesto autor le da instrucciones al famoso ChatGPT y le dice que quiere la letra de una canción que tenga ritmo, armonía, melodía y que hable sobre dos almas que viajaban por el infinito universo y se encontraron en este planeta encarnados para amarse hasta la eternidad. Ah, qué bonito. Y entonces, aquí sale la letra de la canción. Una canción que aparentemente el clave, pues sí, es una letra de una canción y está protegida por el derecho de autor como obra literaria. Les voy a leer para que vean nada más el primer párrafo de lo que resulta de estas instrucciones. Dos almas errantes en el infinito azul, viajando por las galaxias en busca de su luz. Caminaron por estrellas, cruzaron el tiempo y espacio, hasta que el destino los guió a este abrazo. Dos almas unidas en un mismo latido. En este planeta, juntos han sido bendecidos. Nuestro amor trasciende, no conoce final, enlazados por siempre en un vínculo celestial.
y así sucesivamente. Dirían los expertos en marcas, como algunos de ustedes, eso que le llaman primer golpe de vista. Aquí a primer golpe de vista es una obra literaria, sí como no. Nada más que la determinación de la protección de un objeto en el ámbito del derecho de autor no debe estar sujeto solamente a su apreciación de sus características. Hay que ir a la raíz, es decir, a la fuente. Porque ahorita, mi querido José Antonio, hablaste al introducir este tema, ¿a quién pertenece la creatividad artificial? No hay creatividad artificial, solo hay creatividad humana. Claro. Si es este resultado como el que le estoy compartiendo, no es una creatividad, es un contenido ajeno a derechos de autor que tiene características similares a una obra, pero no lo es. Y justamente en este asunto, la persona que fue a registrar esta supuesta obra lo manifiesta en la síntesis de la solicitud, que fue producto de instrucciones que se le dio al chat y se obtuvo este resultado. Curiosamente, él acompaña un poco para sustentar su solicitud, le hace una pregunta al chat y él dice, ¿quién sería el autor del tema anterior si yo he dado la idea original? El chat le contesta, como modelo de inteligencia artificial, no tengo capacidad de tener autoría o atribuir autoría a una idea o composición musical específica. La autoría de una canción se atribuye generalmente a la persona que ha creado la letra y la música, a los compositores, letristas involucrados en el proceso de creación de la canción. En el caso anterior, puedes considerarte como autor de la idea original, ya que fuiste quien sustenta la idea y la temática de la canción. En fin, sabemos que la idea en derechos de autor no está protegida en sí misma en términos del artículo 14, fracción primera de la ley. Se protege la expresión formal material. En otras Doctor, palabras, perdón que lo interrumpa. Entonces, ¿podemos hablar de una autoría en sentido clásico cuando una obra es generada parcial o totalmente con inteligencia artificial? Solamente para que, y lo está platicando, pero creo que al final me gusta como que puntualizarlo para que usted nos diga exactamente la respuesta idónea para esta pregunta. a ver, ¿cómo ya le llamaste? ¿Podemos hablar de autoría en sentido clásico cuando una obra es generada parcial o totalmente por inteligencia artificial? Bueno, es generada por IA. Bueno, la autoría es propia del ser humano, solamente. Y la autoría, en el libro Teoría y Práctica del Derecho de Autor, yo hablo de una relación así trilógica del hombre, la idea y la creación. Solamente la creación, y hablo también de lo que se le llama el proceso de creación intelectual, que parte de como al ser un proceso, tiene etapas, que comienza con el surgimiento de la idea, porque realmente viene la idea, es un proceso natural en el hombre, hay un desarrollo y se fija materialmente, nace la obra y nace el derecho de autor. No me gustaría el término autoría clásica. La autoría es la autoría y en términos del artículo 12 de la ley, claramente, afortunadamente, dice que autor es la persona física que ha creado una obra literaria o artística, de forma tal que confirma la atribución de este reconocimiento, de esta calidad jurídica solo al ser humano. Independientemente que estamos de acuerdo, estamos conforme a los tratados internacionales. La obra no es generada por inteligencia artificial. Esto es una mezcla de conceptos que conduce a interpretaciones inadecuadas. En mi opinión, la obra es creada por el hombre.
La inteligencia artificial genera contenidos ajenos a derechos de autor, no protegidos por el derecho de autor, tomando en cuenta que tenemos con las obras una relación de titularidad en el orden moral y en el orden patrimonial. Tenemos en relación con estos bienes, con estos productos, una relación de propiedad ajena a derechos de autor. Entonces, en ese sentido, aquí yo me gusta establecer algunas diferencias que estuve escribiendo, algunas diferencias de cómo comparar un sistema frente al otro y cómo se comportan. Y lo primero, en este análisis comparativo, hago referencia a los sujetos. Y lógicamente el sujeto es el autor y en el otro caso, en el caso de la inteligencia artificial hay un generador, hay un productor, hay un instructor, que son sujetos de distinta naturaleza. Desde el punto de vista del objeto, la obra es toda creación original, como ya dije, susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio, de cualquier forma. En el otro caso, tenemos un contenido, un producto, un material, tenemos datos que son de igual forma independientes. En derechos de autor rige el principio, como conocemos, de fijación material, y en inteligencia artificial no hay fijación material, simplemente hay un proceso generativo artificial derivado del uso de las herramientas tecnológicas. Desde el punto de vista de la titularidad, lógicamente, como dije, en derechos de autor hay una titularidad moral, patrimonial, que todos conocemos, y en relación con la inteligencia artificial, no hay una relación de titularidad, más bien se puede hablar de una relación de propiedad sobre ese producto, sobre ese bien, sobre esa base, sobre esos datos de distinta naturaleza. Normalmente ese producto, ese resultado, esa salida que tenemos derivado de esas instrucciones, hay una relación, hay un collage, hay una mezcla de una diversidad de información de distinta naturaleza, donde se toma, aquí por eso las famosas alucinaciones en materia de inteligencia artificial, el fenómeno de la alucinación derivado de la inteligencia artificial generativa, porque el resultado siempre es incierto. Uno da las instrucciones, desconocemos de dónde se toma, qué es lo que se toma, contenidos que están protegidos por el derecho de autor, y entonces da lugar a eh, a una fusión de contenidos de distinta naturaleza, autoría de otros autores, y aquí sí quiero ser muy enfático. Desde mi punto de vista, no hay obra derivada en derechos, no hay obra derivada no debe considerarse obra derivada en inteligencia artificial. En términos de nuestra Ley Federal de Derecho de Autor, en su artículo 4, inciso C, hace una clasificación de las obras atendiendo al origen atendiendo a su origen. Y aquí, obviamente, primigenias, las que son creadas de origen, y derivadas, aquellas que resultan de la adaptación, traducción o transformación de una obra primigenia. De forma tal que para que haya una obra derivada, debe estar basada en esa obra preexistente. El objeto de transformación debe ser una obra preexistente. Aquí en la inteligencia artificial generativa no hay una labor de transformación, pero no del hombre, sino de la máquina. Entonces, realmente el producto que se obtiene, esa mezcla, esa fusión, ese collage, si bien puede tener características derivadas, para que se dé el concepto como tal, debe estar la labor transformadora del hombre y no la labor transformadora de la máquina, que es completamente distinta. Siguiendo con la comparación en derechos de autor, hay un proceso de creación intelectual, como les dije, trilógicamente analizado: idea, hombre y la creación. Y aquí
En inteligencia artificial hay un proceso generativo a partir de programas, equipos, herramientas y demás. Aquí en derechos de autor están los sujetos, está la coautoría, está la pluralidad de sujetos creativos. Aquí en la inteligencia artificial hay cogeneradores, coproductores, coinstructores, no co-creadores. La creación es propia de la inteligencia artificial. Aquí, por lo tanto, ni hay coautoría en la inteligencia artificial, ni co-creación, ni cotitularidad, ni mucho menos, por favor, como algún asunto que se presentó por ahí, hablar de coautoría entre el hombre y la inteligencia artificial, mucho menos. Oiga, doctor, y cuando estaba usted en el instituto, en Indautor, a raíz de la inteligencia artificial, ¿había muchas personas que ingresaban trámites que tenían algo que ver con inteligencia artificial o no veía tanta gente que se animaba a hacerlo por lo mismo? Mira, como parte del principio, ahí voy a llegar al tema del registro, como parte del principio de buena fe, este, hay quien puede, es lo mismo que ha pasado con el tema del plagio. Puedes presentar a registro algo que te copiaste de otro y no lo dices. Solo cuando la persona víctima de esta, lesionado de esta conducta se detecta, demanda, presenta la demanda de infracción o la demanda de nulidad según el caso y demás, y se suspenden los efectos del registro hasta en tanto se resuelva la controversia. Aquí también dependía de la buena fe si la persona declaraba o no declaraba realmente lo que llevó a cabo y de qué forma supuestamente lo llevó a cabo. Realmente, eh, hasta lo que pude compartir y conocer, se presentaron un total de 16, 17 asuntos relacionados con esto, de los cuales, antes de concluir, les quiero compartir otros Sí. que tienen distintos matices. Ahorita nada más, y bueno, para terminar mi análisis comparativo, mi querido José Antonio, Perdón que lo interrumpa, no, más no quería está como... bien. Básicamente, ahí hay diferencias. Desde el punto de vista del registro público del derecho de autor, que viene ya la pregunta ahorita para irlo aterrizando, el registro público del derecho de autor tiene una competencia que está establecida en el artículo 163 de la ley en relación con el 57 de su reglamento. Básicamente, en mi opinión, tiene tres objetos principales: las obras, los contratos en todas sus modalidades y y otros documentos que tienen que ver con documentos de gestión colectiva, actas de asambleas, etcétera, y documentos de mandatos, poderes, anotaciones marginales, en fin. Específicamente en el caso de las obras, lógicamente debe registrar, bajo el principio de buena fe, las obras originales, las obras y no otras cosas que no lo constituyan. Entonces depende, entre otros principios, del de buena fe, que la persona manifieste ser una creación original, ser una creación humana, y en el caso de que haya intervención de la inteligencia artificial, así también lo dé a conocer. Desde mi punto de vista, se pueden presentar a nivel del registro público del derecho de autor 4 modalidades que está en este libro que acabo de publicar, y José Antonio, si me lo permites compartir, Claro. justamente ya a partir de hoy está en circulación y es de editorial Leblanc, Tirán y Leblanc. Aquí manejo 4 modalidades de que se presentan. La primera, que el contenido sea 100% inteligencia artificial, no debe proceder tu solicitud por ser un objeto ajeno a derechos de autor. El fundamento está en el artículo 12 de la ley en relación con el 164, fracción tercera de la ley, inciso G, donde no es un supuesto impediente, como le llamo yo en el libro de originalidad, para el otorgamiento del registro, cualquier ejemplar presentado que sea ajeno a derechos de autor. Esto también aplica para cuestiones de propiedad industrial y demás. Entonces, aquí estamos ante productos, ante bienes que no son obras. Entonces, es decir,
debe registrar, esta es la primera modalidad, que el contenido esté completamente viciado, sea un contenido sintético, compuesto solamente por o ha sido producto generado por inteligencia artificial. El otro es el de la modalidad mixta, que le llamo yo, que es la combinación. Es cuando hace una combinación de elementos humanos con elementos artificiales. Aquí, por ejemplo, les quería compartir un asunto donde se presenta esta combinación. Aquí, bueno, antes de compartir, esto es un contenido en la primera modalidad, 100% inteligencia artificial. ¿Ves una flor que aparentemente es una flor que aparentemente tiene característica de ser una obra protegida por el derecho de autor? Sin embargo, esa flor fue generada por el chat GPT o GPT y al final de cuentas, entonces, a pesar de que tiene características de una obra de dibujo, no debe considerarse una obra de dibujo por estar mezclados elementos de originalidad, elementos por ser producto de estas herramientas tecnológicas. Aquí justamente en un asunto de combinación, tenemos un caso de una historieta. La historieta desde el punto de vista de su definición, hace referencia, es una obra artística compuesta por imágenes que le llamamos viñetas, que están encerradas así como en un cuadrito, donde están esas imágenes seriadas, relacionadas, eh, que una guarda con relación con la otra, haciendo referencia a esa historia, a esa narrativa, y esta historieta puede estar acompañada o no de imágenes que le llaman el famoso globo o bocadillo. Entonces, en esta historieta aquí vemos cómo se presentan, el autor reconoce que se presentaron, que hay imágenes que son creadas por el hombre y hay imágenes, por ejemplo, aquí hay un estilo muy distinto, estas imágenes corresponden, no sé si se alcanza a ver bien, Entonces, ¿sí no se se ve están bien? viendo, doctor, yo creo que por cómo está su, la parte de atrás de usted, no se ve muy bien. Ah, ya. Entonces, estas imágenes corresponden a una parte humana y hay otras que sí son producto de inteligencia artificial. Es decir, hay una combinación de elementos de la parte humana y la parte artificial, que fue lo que se hizo. Entonces, aquí el registro público en su momento lo que hizo fue reconocer qué fue creado por el hombre, cuáles imágenes. Eran un total de 40 y tantas imágenes. Entonces, se identificó las que fueron productos de creación humana y se identificó las que no fueron creadas por el hombre, sino por la inteligencia artificial, y en su momento cuando se emite el certificado de registro se hace referencia que se ampara únicamente la obra original en la rama de historieta, que comprende, además de la narrativa y las imágenes de creación humana identificadas con tales numerales, mas no así el producto generado por inteligencia artificial a través de tales imágenes debidamente identificadas. Es decir, en un contenido mixto hay que delimitar lo que sí y lo que no. Otorgar un reconocimiento autoral de manera combinada es un gran error. Eh, si hay esta combinación, delimita lo que sí y lo que no, pero el otorgar, el reconocerlo, todo en su conjunto, sin delimitar, realmente estamos incentivando algo que no debe merecer la protección de los derechos de autor. Aquí hay un asunto muy similar, el de Estados Unidos de Castanova, donde fue lo mismo, una historieta. Aquí la diferencia está en que la parte narrativa de la historieta sí era de la autora y la parte ilustrativa de la autora no era de la autora, era de el chat, de las instrucciones y todo lo demás. Entonces, después de todo un conflicto, se canceló el registro y entonces se ordenó otorgar, reconociendo la autoría a esta persona solamente en lo que corresponde a la parte narrativa literaria de esa historieta. Y por lo que respecta a las ilustraciones, no se reconoció autoría,
por ser un producto generado por inteligencia artificial. Está la tercera modalidad que tiene que ver con, con el auxilio de estas herramientas. Es decir, cuando la herramienta auxilia, apoya, pero no reemplaza la creatividad. Que eso es lo importante. No estamos en contra de la inteligencia artificial, sino de incentivar la inteligencia artificial como herramienta auxiliar, no de reemplazo. Cuando se reemplaza la creatividad humana, pues se acabó el derecho de autor. Y la cuarta modalidad de la que platicaba era en relación cuando el contenido está completamente ausente de, la obra está completamente ausente de contenido sintético. Esas son las cuatro modalidades que se pueden presentar. Y aquí, no sé si quieras preguntarme algo para decir dos o tres No, cosas. profe, yo creo que explicando usted de alguna forma, doctor, una disculpa, estas cuatro modalidades, me gustaría pasar con Adrián para que nos dé su punto de vista en relación a, y no es ponerte ante las cuerdas, profe, pero es que nos digas cuál fue el razonamiento de la Suprema Corte en relación al asunto de la inteligencia artificial, eh, y de alguna forma, si el razonamiento, en tu opinión, sin tener una opinión general, fue la debida, porque creo que le dieron muchas vueltas al tema del razonamiento, salieron con una cosa, después cuando salió la sentencia, como que al final creo que salió diferente. Entonces, platícanos un poquito el razonamiento central de la resolución de la Suprema Corte para que el foro pueda entender exactamente con peras y manzanas qué es lo que dice la Suprema Corte y esa resolución. Por supuesto, claro. Primero que nada, nuevamente agradecer al doctor por la participación. Siempre es muy agradable escucharlo platicar de estos temas. Em, Ahorita, al final o tal vez durante la plática iremos abordando algunas de las preguntas que pueden en el chat. No crean que las hemos olvidado. Pero creo yo que sí hay que partir de algunos puntos importantes, ¿no? Creo yo que este es el primer asunto que llega a la Corte de este tema, pero no será definitivamente el último, ni es, creo yo, el que plantea las preguntas más interesantes. Y esto se debe un poco de dónde viene el asunto, ¿no? En este caso, seguramente lo conocen, es una persona que crea con un programa que se llama Leonardo un avatar y presenta el trámite de registro, el registro se desecha y bueno, de ahí sigue la impugnación. Pero tiene la particularidad que creo yo es un poco con la intención de experimentar. Digo, si alguien conoce a quien esté llevando este litigio y nos puede ilustrar mejor de este punto, siempre lo agradeceremos. Pero les digo que tiene la intención de experimentar porque cuando presenta su solicitud ante el indautor, lo que dice es, oye, esta es la obra creada con este programa, te pido, indautor, que le reconozcas el derecho moral a la plataforma, o sea, el programa Leonardo, y a mí, que soy el humano que puso el prompt, que me reconozcas el derecho patrimonial. De entrada, ese planteamiento a mí me causa mucho conflicto. Y creo yo que es un poco lo que de origen condenaba un poco a que la decisión de la Corte fuera la que fue. Porque lo que termina resolviendo la Corte, y ahorita hablaré un poco más de eso, es, a ver, el único que puede ser un creador o un autor, como ya dijo el doctor Párez, es una persona física, hay una serie de normas que justifican esta postura, y entonces como el autor tiene que ser una persona física y este programa de cómputo, que la Corte le llama ente sintético en algunas partes, no es una persona ni puede ser equiparado a una persona porque simplemente no tiene esa naturaleza. No hay manera de que esto se considere una obra, para empezar. Como dice el doctor Párez, es un contenido, pero no es una cuestión de obra artística que puede ser protegida por nadie. Y definitivamente no hay manera de que se le reconozca derecho moral o autoría a un programa de cómputo, ¿no? No tiene la naturaleza jurídica para eso. Entonces, a partir de ahí, el análisis se vuelve, creo yo, relativamente sencillo. O sea, lo que hace la Corte es partir de, bueno, el autor es una persona humana, la computadora no es una persona humana, y de ahí van desprendiéndose todas las demás cosas que fue planteando, ¿no? Digo, el quejoso tiene algunos argumentos interesantes, se refiere, por ejemplo, que la Constitución otorga derecho a todas las personas de disfrutar de los avances tecnológicos y sus frutos, pero lo que dices, bueno, sí, pero obviamente no puede ser en contravención de otros derechos de otras leyes. Entonces, de entrada, lo que quiero, por ejemplo, empezar enfatizando, y por ahí lo comentaba buen Ricardo Rodríguez de Logic, que hay una diferencia entre las obras creadas por inteligencia artificial y las obras creadas con inteligencia artificial o con el apoyo de. Pero en las primeras es complicado hablar justamente de una autoría porque la persona que pone el prompt realmente tiene muy poco control sobre lo que se está planteando. Y en las segundas, la inteligencia artificial va a fungir más como, le llaman como un pincel digital, ¿no? Como una herramienta que utilizas
para crear algo, pero sin sustituir esa creación humana. Entonces, por ejemplo, creo que este punto no fue analizado por la Corte porque por cómo fue planteado el caso no cabía para allá, sino que se limitaba a decir, bueno, no puede ser autor la persona moral, digo, la programa de cómputo no puede haber derechos morales, y entonces ahí se va desprendiendo todo lo demás, ¿no? En el primer proyecto que circuló, cuando se hizo pública esta sesión y esta noticia, me parece que la Corte había intentado ir un poco más allá y sí había intentado plantear argumentos que creo yo no eran necesarios, justo por cómo estaba planteado esto, pero fue ahí donde se aventó estos párrafos donde ponían que la inteligencia artificial o todo lo creado por inteligencia artificial era de dominio público porque estaba basado en algo preexistente y entonces que de entrada pues, se prohibía la posibilidad de registrar o de obtener protección sobre cualquier cosa en la que hubiera intervenido la inteligencia artificial, como mezclándolo con esta idea del dominio público que no es propia realmente de este tipo de creaciones, ¿no? A partir de, pues, lo que dijeron fue que la versión pública no era la versión final, lo que también se especuló fue que fue justo a partir de estas críticas que decidieron hacer el cambio, y entonces en la sentencia que termina siendo el engroso que se publica, les digo, termina siendo una resolución mucho más simple, intentando evitar, creo yo, meter estas otras ideas que en realidad no daban pie para el asunto. Y es ahí donde termina, ¿no? Que pues no es una persona autor. Profe, ¿le ves algún mayor reto en un futuro Yo a creo que esta, sí, con esta y yo creo resolución? que, ¿sabes qué? Hay muchas personas, o al menos algún número de personas que están intentando presentar registros y a partir de ahí poder llevar este litigio estratégico, si quieres verlo así, para intentar generar criterios. Pero pienso yo que el camino puede estar un poco trazado considerando lo que ha pasado en otros países, ¿no? Hay una obra en Estados Unidos que esta sí ya fue registrada, se llama Single Piece of American Cheese, y es una obra creada por una persona física con el apoyo de una inteligencia artificial. Pero esa es la distinción importante. El autor se señala a la persona física y explica que en el proceso de creación utilizó una herramienta de inteligencia artificial. Por ahí me voy a adelantar un poco a esta pregunta porque creo que es relevante. Por ahí dicen que si la creación no podría considerarse desde el prompt, o sea que el momento de expresar la originalidad es cuando tú pones tu prompt en el programa y entonces aparece. Y la postura que ha sido sostenida por muchas autoridades en diferentes países es que el solamente poner el prompt no suele ser un ejemplo de originalidad porque no controlas el resultado. ¿Qué quiero decir? Si yo pongo mi programa y le digo, créame una imagen de un perro en la playa que está comiendo un helado, y lo pongo 50 veces, me va a presentar 50 veces, 50 resultados distintos. O sea, yo no voy a elegir qué tanto detalle o no va a elegir. Incluso le voy dando más especificación, ¿no? Un perro de color negro que tenga una chamarra roja y que tenga estas cosas. Ahí es, entre más esté involucrado el ser humano en ese proceso de decidir cómo va a ser el resultado final, es donde sí podrías hablar tal vez de una cuestión de originalidad que está siendo apoyada por una herramienta de inteligencia artificial. En este registro que les digo en Estados Unidos, lo que ocurrió fue eso. El titular, el autor, hace un video en el cual va explicando todo el proceso de creación. Entonces le pide a la computadora que cree una cierta imagen. Y después se centra solamente en el cabello. Y dice, a ver, este cabello no me gusta. Quiero que le pongas esto y esto y esto. Quiero que le cambies estos colores. Quiero que vayas poniendo este tipo de cuestiones. Y entonces en cada sección de la imagen va generando este tipo de instrucciones adicionales para terminar concluyendo con esta obra se creó solamente por todas las 300, 400 instrucciones que le di. O sea, la máquina no tuvo este nivel de decisión, sino que yo fui el que le fui diciendo cómo irlo haciendo. Y entonces en ese caso, la autoridad de Estados Unidos consideró que sí había suficiente intervención humana por precisamente este tipo de detalle tan fino que llegó a plantearse, para decir, bueno, sí se hizo una herramienta de inteligencia artificial, pero la intervención humana fue la que llevó a este resultado de la obra, ¿no? No fue solo un prompt y ya. Entonces, pensaría yo que esa misma idea se puede replicar aquí. Creo yo que la sentencia de la Corte no cierra la puerta a que se pueda plantear algo así. Insisto, por cómo fue planteado en inicio, ¿no? Que se pidió un derecho moral para una computadora, que de entrada eso yo creo que no había manera de que ocurriera. Pero si aquí dices, a ver, yo soy el autor, a mí me corresponden los derechos patrimoniales y morales, y puedo explicar cómo fue mi intervención humana con apoyo de estas herramientas, podría llegar a ser que se considerara una protección, ¿no? Pienso que ese es el camino que puede llegar a seguirse y que definitivamente habrá más de un litigio que plantee exactamente tus argumentos. Oye, profe, y bueno, regreso contigo, doctor. A ver, primero que nada, y ahorita adelante, doctor, adelante. Lo primero que sí quiero insistir es porque históricamente con la obra por encargo ha habido una tendencia a reconocer una autoría que da las instrucciones, porque tiene toda la idea y le dice todo lo que quiere hacer. No, señor, ponte a arrastrar el lápiz para que veas que te va a dar una participación creativa. La, la instrucción no debe ser sinónimo de reconocimiento autoral.
Instruir es parte del proceso, pero realmente no debe generar ese reconocimiento autoral. Para que, además de instruir, si participas en el proceso de creación intelectual, entonces se genera un derecho creativo. Entonces aquí en la obra por encargo históricamente ha pasado lo mismo porque encargabas y dabas todas las explicaciones de todo lo que quería, pues ya te considerabas autor. No, aquí pasa lo mismo. Instruir no debe ser sinónimo de reconocimiento autoral. Eso por una parte. Hablaste de algo importante, mi querido Adrián, en cuanto a la suficiente intervención humana justamente en este conflicto de Castanova, al hablar de la originalidad, ellos comentan en la sentencia esta de Estados Unidos que tienen que cumplir que haya una creación independiente por el autor, y creación suficiente, un mínimo de creatividad y la llamada chispa creativa. Y esa chispa creativa es propia del ser humano. También por ahí en una parte de la sentencia hay una expresión que dice que la instrucción mata la inspiración. Es una expresión para analizar, interesante y compleja. También quería aprovechar esta oportunidad para decir que aquellos asuntos que se detecten que por error se han otorgado el registro como obra cuando no se debió haber otorgado porque es un contenido generado por inteligencia artificial, en el caso de nuestro, en México, hay un procedimiento de cancelación de oficio que está en el artículo 172 de la ley, pero es cuando la autoridad registral advierte un error en la inscripción, o sea, no es un procedimiento, no es el procedimiento de cancelación que conocemos, que es a instancia de la parte interesada y demás. Aquí es un procedimiento de cancelación de oficio que la autoridad advierte ese error y entonces lleva a cabo este procedimiento, le da vista al interesado en el registro, que normalmente es el autor y el titular en su caso, y entonces emite una resolución determinando o no la cancelación. Cosa distinta cuando la cancelación de un registro que está viciado estos elementos es producto de un juicio de nulidad, de un procedimiento en la que se ordena cancelar dicho registro y entonces se emite una anotación marginal ya definitiva si el asunto quedó firme, estableciendo dicha cancelación. Básicamente quería hacer esa precisión. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ah, Adriano, adelante. perdón, y porque hablamos de la Suprema Corte, pero Sí. también este asunto de Gerald García, que desde un inicio tuvimos conocimiento, ha sido un asunto muy interesante y todo lo que hablaba Adrián efectivamente, pero yo aquí quiero resaltar a una idea que la CEPI, cuando la Sala Especializada en Propiedad Intelectual resuelve este asunto, esta controversia, porque esto llegó en primera instancia al juicio de nulidad, la CEPI dijo algo que a mí me encantó y la verdad le doy mucho crédito. Dice, existe autor en tanto exista obra y existe obra en tanto ésta sea original y divulgable o reproducible, siendo estas condiciones para ser amparado por el derecho de autor. La verdad es una idea muy buena, muy amplia y que de alguna medida, en gran medida, yo diría, fortalece este principio de defensa a la creatividad humana. Y creo que se aplaude que la sala se haya metido en el asunto, porque perfectamente pueden haber echado de ladito para no meterse en un problema o en algún tema. Estoy viendo a la magistrada que está aquí en la conversación, entonces creo que es importante porque se aplaude el tema, porque si no, claramente el asunto no hubiera llegado a la Suprema Corte, ¿no? Pues fue el primer asunto que se emite. Yo nada más leí esta parte por no abusar del tiempo, pero tiene fragmentos muy padres con un nivel de análisis que a mí realmente me cautivó. Inclusive hay partes de esta sentencia que las incorporo, obviamente citando y todo, las incorporo en este libro que acabo de publicar justamente porque es un precedente con una definición y con una postura que verdaderamente digna de reconocer. Muchas gracias, doctor. Adrián, profe,
En relación a las empresas que ya usan inteligencia artificial, ¿crees que enfrentan algún riesgo aquí en México relacionado a temas de PI? ¿Lo ves? ¿Crees que exista un tema ahí? Lo digo relacionado a la sentencia que tenemos ahorita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, claro. Creo que hay un par de cosas que pueden ser importantes. Como está la postura de la Corte hasta ahora, y bueno, aquí también quisiera decir algo que es importante. Me parece que hubo tal vez una interpretación un poquito más amplia, creo yo, que es la que está haciendo el indautor ahora de la sentencia de la Corte. Como les digo, el asunto de la Corte estuvo muy acotado y después de las comunicaciones que ha emitido el indautor a partir de esta sentencia, me parece que están tomando una postura que es un poco más cerrada que lo que la Corte expresó en la sentencia, sobre que nada que tenga que ver con inteligencia artificial puede ser registrado. Este será tal vez un punto, les digo, ¿no? Que puede ser debatido en litigio más adelante. Pero lo menciono porque partiendo de esa idea, si uno crea, conforme a esta intención, alguna imagen, algún texto, algún audio con estas herramientas de inteligencia artificial, podría ser complicado obtener un registro, o al menos definitivamente no sería posible obtenerlo en el tiempo que tarda normalmente, y podría ser debatible si efectivamente existen derechos de exclusividad o no. Entonces, si hay empresas que van a estar creando, por ejemplo, un personaje, por ejemplo, una campaña publicitaria en gran escala, por ejemplo, incluso comerciales, vamos, una serie de elementos que pueden hacerse en la práctica, que hayan sido creados mayormente con inteligencia artificial en este panorama en el que estamos actualmente moviéndonos, podría ser muy posible que les argumenten eh, que no tienen derechos, no tienen exclusividad y entonces a la hora de quieran hacer valer algún tipo de acción legal contra alguien que se quiere colgar de la campaña y haga algo similar o que la emite de alguna manera, van a tener tal vez ese primer problema, ¿no? Para llevar a cabo. Hay otra cuestión que creo que también va a ser interesante, el cómo se va a plantear el litigio y cómo se va a resolver, ¿no? Y ya lo mencioné un poco en las preguntas. ¿Hasta qué punto puede saberse si algo se hizo o no con inteligencia artificial o con qué porcentaje de inteligencia artificial, ¿no? Y eso yo creo es algo muy difícil en la práctica de llevarlo a cabo. Primero ya decía el doctor Párez, el registro de buena fe. Entonces, si ante la autoridad no se declara que algo está hecho con inteligencia artificial, en teoría la autoridad no tendría fundamento de decir no te lo puedo registrar porque está hecho así. Pero por ahí ya hemos escuchado que hay oficios que el indautor está emitiendo donde dice, oye, esto me parece que está hecho con inteligencia artificial, entonces te niego el registro. Que ahí quizá podría ser cuestionable, bueno, ¿cómo te parece, no? ¿Qué tipo de análisis hiciste o qué tipo de demostración para transgredir este principio de buena fe y decir, oye, en este caso no hay buena fe porque tengo otros elementos para decir que no o es inteligencia artificial? Entonces, de entrada al trámite de registro va a ser, creo, un primer reto. Un segundo reto va a ser planteado esto en litigio, ¿no? ¿Qué pasa que yo tengo una obra protegida, una imagen registrada, y quiero demandar la infracción a cualquier persona y me recomiendan diciendo, oye, esto no debe haber sido protegido porque es inteligencia artificial? Creo yo que todavía no está muy claro el cómo se vería una prueba pericial para determinar eso, ¿no? O hasta qué parte sí, hasta qué parte no, cómo fue esa intervención humana. Entonces, les diría yo que si son creadores, son empresas que están interesados en proteger algo así, la mejor manera de prepararnos para esta incertidumbre es, en la medida de lo posible, documentar lo más que se puede ese proceso de creación. Porque entre mejor esté documentado y entre más elementos tenga yo para decir, aquí hubo suficiente intervención humana por todas estas cuestiones, más fácil podrá ser o defender un registro o obtener un registro o defender el derecho que va a ser valer en un procedimiento de infracción, ¿no? Entonces, creo yo que, así como una recomendación práctica es, si van a estar utilizando herramientas de inteligencia artificial, primero es importante que un ser humano esté involucrado para poder, en su caso, llegar a plantear la idea de un derecho. Y segundo, entre más se pueda documentar cómo fue ese involucramiento, mejores elementos habrá para poder plantear eso en una instancia ante una autoridad. Adelante, doctor. Yo quiero insistir en algo, eh, porque sí, mi querido Adrián, también me quedé pensativo, porque se vuelve un poco, eh, no sé si subjetivo hablar de suficiente intervención humana. Hay una colega española que hablaba de colaboración relevante. Por aparte, la sentencia de Estados Unidos, un mínimo de creatividad. En algún momento la CEPI, hace ya varios años antes de que se hablara de la inteligencia artificial, habló de debe advertirse un grado de creatividad, lógicamente. Si no hay un grado mínimo de creatividad, pues no hay obra. Pero esto de suficiente intervención humana, yo considero
que no debe ser un parámetro para hablar para que entre o no la protección del derecho de autor. No es un tema de suficiencia, es un tema de que hay o no hay intervención humana. Si hay intervención humana, debe reconocerse exclusivamente en lo que intervino el hombre y excluirse todo lo demás, pero no porque haya un tema de suficiencia o no, o relevante, como dijo mi colega española, relevante colaboración humana, no, 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 no. Porque siento que es demasiado, es ambiguo, es incierto, no, no tendría certeza jurídica. Aquí voy a insistir que debe delimitarse lo que sí y aquello que es completamente ajeno y no que esa mezcla no confunda, que esa mezcla, como dice el dicho, juntos pero no revueltos. Esa mezcla no me confunda, simplemente hay que delimitar bajo el principio de amparar el trabajo, el esfuerzo del hombre y vamos a lo mismo e insistir en que las herramientas tecnológicas que no tiendan a reemplazar la creación humana y lo más grave es que se reconozca un trabajo de autoría cuando no lo hay. Imagínense como en algún momento se presentó un guión cinematográfico donde lo registre como si fuera mío y a la mera hora hasta dan los créditos y hasta recibe los premios. Y realmente, ¿cuál guión cinematográfico? Simplemente fue producto de la inteligencia artificial. La repercusión en el ámbito de la investigación científica también tiene una repercusión muy relevante. Hay por ahí una postura de un profesor chileno donde habla de la asistencia académica asistida, donde por la inteligencia artificial y al final de cuentas un programa de cómputo que según él facilita el tema de taca, 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 de estar tecleando. Y entonces, no, no, a mí no me lo facilite, señor, a mí déjame hacer mi trabajo de investigación. Entonces, ¿qué tanto esa herramienta está reemplazando la creación o realmente está auxiliando? Hay un límite muy delgado, hay una línea muy peligrosa entre lo que se crea entre lo que se reemplaza y por otra parte entre lo que se auxilia. Por ahí todo eso hay que tener mucho cuidado, pero la postura percibo yo que no es tanto de hablar de grado, de suficiencia, suficiente intervención humana, simplemente si la hay, delimitar lo que es humano y lo que no lo es para solamente amparar justamente lo que debe ser como derecho de autor y no algo que no sea amparado por esta materia. No sé si me explico. Claro, sabe que doctor tiene toda la razón y tal vez la manera en que se puede expresar, si, dígame si está de acuerdo o no, es si la intervención humana es suficiente para que haya expresión de originalidad, más bien dicho, porque poner un prompt no es suficiente intervención para que haya originalidad, pero si no solamente un prompt, sino hay una serie de más indicaciones, más detalle en la cómo se va realizando, tal vez podría hablarse ya de esta originalidad a partir de esa intervención. Aquí te preguntaría, ¿el prompt tendría personalidad? Porque justamente si hay algo hermoso que tenemos los autores, es que es la expresión de nuestra personalidad reflejada en lo que hacemos. Aunque todo podamos trabajar sobre un mismo tema, cada uno debe reflejar un estilo, una personalidad, diría la doctora Delia Lipsi, la impronta del autor. Entonces, por favor, eso es lo que tenemos que defender, ¿no? Y definitivamente no hay en estas herramientas un tema de personalidad. La máquina no debe reemplazar al hombre. Yo, antes de que entremos a los últimos 5 minutos para las preguntas, les tengo una pregunta a los dos. Yo soy legislador, yo soy director jurídico de una empresa. ¿Regularían ustedes la inteligencia artificial? ¿Harían un híbrido? Me encantaría entender eso, porque al final yo creo, o sea, mi forma de pensar es el regular la inteligencia artificial sería acabar con todo lo que existe en el día a día, pero me encantaría entender sus puntos de vista, doctor y Adrián, antes de entrar a los 5 minutos que tenemos, porque sabemos que se tiene que ir, doctor. Mira, una cosa es regular la inteligencia artificial y otra cosa es el tema de la inteligencia artificial y los derechos de autor, porque la Correcto. inteligencia artificial tiene una. No, me centro en el tema de derecho de autor e inteligencia artificial. Eso es. Exactamente, porque hay en todos los Sí, sí. ámbitos, ¿no? Entonces, yo no soy partidario de tantas regulaciones, tal vez hacer algunas adecuaciones a nuestra ley vigente. Para empezar, por ejemplo,
tenemos en el artículo 164 de la ley, fracción tercera, lo que no debe ser susceptible de registro ante el Registro Público del Derecho de Autor, que también hace por una técnica legislativa, hace una remisión al artículo 14 de la ley de todo aquello que no se protege en derechos de autor. Tal vez entonces incorporar como hay contenidos que sean generados por inteligencia artificial como un supuesto adicional a los que están previstos actualmente de algo que no se protege en derechos de autor y por lo tanto no debe ser susceptible de registro. Yo tal vez pensando un poco, incorporaría así rápidamente como una causal de infracción en materia de comercio, de acuerdo al artículo 231 de la ley, justamente el estar comercializando, usando, explotando, como si fuera una obra, un contenido generado por inteligencia artificial con ánimo de lucro. Lo mismo que le decía del guión, que vendas el guión como si lo hubieses escrito cuando lo generó la inteligencia artificial. Entonces, habría que también ser muy enfático en temas registrales de lo que sí y lo que no, pero básicamente yo en lo personal no soy tan partidario de estar estableciendo nuevas leyes. Tal vez complementar un poco nuestra ley vigente y con eso, porque de hecho tenemos una ley, en mi opinión, la defiendo mucho, tan buena que realmente el asunto de Gerald se resolvió conforme a la ley vigente y el más alto tribunal lo confirmó. Entonces, la postura del registro público del derecho de autor. Es mi opinión. No pienso tanto en legislar, sino más bien en adecuar algunos preceptos de la ley vigente. No sé, Gracias. querido Adrián, ¿qué piensas? Adrián. Claro, un minutito nada más. Yo tengo una opinión similar. Las leyes en teoría están hechas bajo un principio que generalmente le llaman de neutralidad tecnológica. Es decir, regulan la conducta y no los medios con los que se lleva a cabo la conducta. Entonces, el estándar de originalidad de fondo existe, ¿no? Si hay originalidad, puede hablar de obras, si no, no. Y ese estándar no cambia independientemente de cuáles sean las herramientas que se usen para crear o no la obra. Como dice el doctor Párez, podría ser que se hagan algunos ajustes para cómo llevar a esa parte de en la práctica ver si con esta herramienta se deben cumplir requisitos adicionales, pero el estándar de originalidad no va a cambiar. Entonces no creo de igual forma que sea necesaria una ley de inteligencia artificial de derecho de autor, ¿no? Sino que creo que la ley que tenemos tiene buenos elementos para que con esas reglas generales se plantee todo. Donde supongo que se tendrá que regular, y con esto termino, que quizá tal vez no es el centro de esta plática, pero creo que es un punto central del debate en temas de inteligencia artificial y derecho de autor, es en la manera en que se utilizan obras protegidas para entrenar los programas, ¿no? Que ese es un debate diferente, pero creo yo que es donde seguramente se va a requerir una regulación más específica para poder atacar la problemática que se está dando de si tienen o no que pagar las plataformas por entrenar o a quién le corresponde y al final quién está infringiendo durante el proceso de creación. Pero ese podría ser un debate para un webinar distinto porque son ideas que no tienen tanto que ver con registro, sino sobre uso y explotación de obras. Muchas gracias, profe. Doc, creo que nos acabamos con el tiempo. Le agradecemos muchísimo su Yo nada sabiduría. más, si Sí, me lo adelante. permites, te estoy compartiendo para el que guste ahí aprovechando la... No, y esa es la pregunta que vengo. Su libro, ¿cómo se llama su libro? Me ¿Quién es envía, la editorial? te lo acabo de enviar, por Ah, ok. favor. Y nada más la liga aquí la tengo porque a partir de hoy creo que ya iba a estar disponible en A la red. ver, para que todos lo tengan, es originalidad, creatividad y registro del derecho de autor 6 años después. ¿Qué postura asumir ante la inteligencia artificial? Por el doctor Jesús Párez Gómez, editorial Tirant, para que todos sepan y lo compren. Muchas gracias. A ver si ya salgo de la pobreza como autor. Y de todos modos, sin pedir mucho, si, ahí si lo puedes compartir en el chat la liga, ahí te la mandé. ¿Sí? Yo simplemente, mi respeto, mi querido Adrián, qué gusto, tenía mucho rato que no te veía, mi querido José Antonio, igual, a la maestra, a todos. Gracias por la invitación, lamentablemente por una situación laboral tengo que retirarme, pero ha sido un gusto compartir con ustedes, felicidades y qué bueno que promuevan con respeto, con seriedad. Por ahí están poniendo unos aplausos. Muchas gracias con seriedad estos temas y sobre todo me gusta mucho la postura que se asume objetiva, mira nada más,
Entonces yo profundamente agradecido, todo mi respeto, mi cariño para muchos participantes que estoy viendo nombres y mucha gente que conozco. Los quiero mucho a todos y siempre lo más importante para mí es el respeto a todos y sobre todo incentivar la creatividad porque también pienso como autor, soy autor y me gusta defender los derechos de los creadores. Amo la inteligencia artificial como esa herramienta auxiliar que apoya, que facilita, que incentiva, pero definitivamente la creatividad humana pues es de uno, punto, y hay que defenderla a todo su esplendor, con ética, con principios y con grandes valores, como debe ser. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Se le extraña mucho. Le mandamos un fuerte abrazo y gracias, profe, por tu tiempo también. Muchas gracias a ti, siempre Gracias a colaborar. todos por estar aquí. Esperemos tener un webinar pronto para todos ustedes y gracias por seguir a la Asociación Mexicana de Derecho y Publicidad. Un fuerte abrazo a todos. Buen día. Luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Nos vemos, Doc. Cuídese mucho. Gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. Cuídese, Bye, amigo. gracias. No Hasta te lo luego. pierdas. Hasta Gracias. luego. No, para nada, igualmente. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias, Maggie. Muchas gracias. Yo siento que sí se respondieron las preguntas. Sí, no, todo perfecto. Cualquier cosa, pues que nos manden un correo y ahí contestamos. Gracias, mi Maggie. Excelente. Besote. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, Maggie. Gracias a todos. Bye, bye. Gracias a todos. Chao.